Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Daniel. Essa é uma atividade da disciplina que nós temos com o pessoal de mestrado e doutorado, aqui da UFMS, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a disciplina de tópicos especiais da linha 3 de pesquisa. Hoje, para nós, é uma honra ter a participação do professor Daniel de la Rosa Ruiz, da Universidade Francisco de Vitória, da Espanha, vai falar para a gente o tema de educação e pesquisa e educação para o desenvolvimento sustentável. A nossa dinâmica será, primeiro, a palestra do professor Daniel, e depois nós vamos abrir para 3 perguntas que o professor poderá contribuir para o nosso debate. Esse link ficará disponível também para visualização no canal da revista Gesto Debate, também como uma ação do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Professores para o Desenvolvimento Sustentável, NEPFORDES, que é o grupo de pesquisa que eu lidero aqui na Faculdade de Educação. Professor, você tem que desligar o seu. Será que é porque está muito próximo aqui? Vou fechar o meu microfone e passo a palavra ao professor Daniel. Muito obrigado. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. El placer es mío, ¿no? Ver que interesan estos temas. Y agradecer también mucho al profesor Rafael que ha querido contactar conmigo, pues como se hacen un poco las relaciones. Me escribió un correo y pues yo he aceptado gratamente, ¿no? Porque para mí también es importante que mi disciplina y de lo que vamos a hablar hoy, de la educación para el desarrollo sostenible, pues se conozca y vaya teniendo un bagaje y un recorrido, ¿vale? Pido disculpas por hablar en español y no en brasileño, porque me defiendo mejor, aunque algo sé, ¿no? Y de hecho estuve haciendo una estancia en la Universidad de Coimbra. Bueno, tengo algo de conocimiento de portugués, pero prefiero, al ser un tema tan específico, hablarlo en español, así que disculpar por no poder hacerlo en el idioma. Pues fijaros, os voy a contar un poco cuál ha sido el recorrido, ¿no? Espero que no aburriros y que os resulte interesante, ¿no? Cómo es el recorrido de llegar hasta el concepto educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Después, si nos da tiempo o en otro momento, bueno, había preparado una pequeña dinámica, una pequeña actividad con los teléfonos móviles y demás, pero bueno, en otra ocasión, si no, o en otro momento, para así hablar yo todo el discurso. Fijaros, el tema de la educación para el desarrollo sostenible está muy ligado a lo que hoy en día entendemos por sostenibilidad, ¿no? Como bien pueden saber todas las personas que me están escuchando, la palabra sostenibilidad o sustentabilidad aparece por primera vez en 1987, ¿no? En el informe Brundtland, en Nuestro futuro común. Por primera vez se habla de la sustentabilidad, ¿no? Haciendo referencia a lo que tiene que ver con dejar un futuro igual o mejor a las futuras generaciones, ¿no? Y esto es importante porque esto es lo que da los apellidos a lo que hoy os voy a hablar, ¿no? Que es educación para el desarrollo sostenible. Pero no se puede entender la educación para el desarrollo sostenible sin este pequeño recorrido histórico que debo haceros, ¿no? Por lo tanto, hay un punto clave, que es ese informe conocidísimo en
el desarrollo sostenible, que es el de nuestro futuro común. Y después hay también dos autores de muchos años antes, que son Mill y Malthus, donde hablaron de las limitaciones de los recursos naturales y de la población mundial, ¿no? Cabe decir que no es hasta el informe Brundtland donde desarrollo y sostenibilidad se dan la mano. Esto también es clave, ¿no? Y podríamos reflexionar mucho más sobre esto, ¿no? Pero es en 1987 por primera vez cuando entendemos que estas dos realidades, es decir, el desarrollo, ser desarrollados y ser sostenible, puede ir en una misma frase y puede convertirse en un concepto como el que hoy entendemos, ¿no? Que es el de desarrollo sostenible. Os he hablado de esos momentos importantes, ¿no? Que es en la obra de Mill, 1848 y Malthus 1846, que fueron los responsables en hablar de la importancia de hacer algo de la sostenibilidad y la importancia de el desarrollo mundial, ¿no? Sobre todo en cuanto a recursos naturales y en cuanto a población. En lo que decíamos, seguido eso, apareció el informe Brundtland del que ya hemos hablado, ¿no? Y tenemos que hablar paralelamente a estos acontecimientos a otros informes que tienen mucho más que ver con la educación, ¿no? Diferentes informes de la UNESCO, muy conocidos también, y que no entiendo que dedicándoos a lo que os dedicáis y estudiando lo que estudiáis, los vais a saber de qué estoy hablando. Pero es relevante que hagamos una referencia a ellos, porque sin estos informes no podríamos llegar a lo que hoy entendemos por educación para el desarrollo sostenible. Este es el conocidísimo informe Faurer, ¿no? En 1973, donde se lanzaba una llamada al cambio del paradigma, ¿no? Que después veríamos en el informe de Lors o en el informe de la UNESCO ya del 2015 del replanteamiento de la educación, ¿no? El informe Faurer quiso abrir la mente de todas las personas, no solo de las personas que se dedicaban a la educación, sino también del pensamiento de personas políticas que se dedicaban a diferentes trabajos, ¿no? Y este informe que hablaba del aprender a ser. Qué bonito, ¿no? Qué importante que ya en 1973 decía que la educación tenía que ser aprender a ser. Todavía hoy cabe que nos preguntemos, los que nos dedicamos a la docencia en activo, si en nuestras aulas o a través de nuestras asignaturas conseguimos esto, que es enseñar a nuestros alumnos a que aprendan a ser, ¿no? ¿Cuántas veces como docente nos hemos centrado solo en lo académico, en lo curricular, en lo teórico, ¿no? Sin embargo, ya en 1973 nos decían estas cosas. Y también este informe que se llamaba y se llama Aprender a ser la educación del futuro, así es como se presentaba, aunque después, como sabéis bien, recibe el nombre del coordinador del informe, por eso informe Faurer. También se hizo mucho hincapié en la educación a lo largo de la vida, ¿no? Esta educación a lo largo de la vida también cambiaba un poco el paradigma de lo que tenía que ser la educación, porque se nos decía que que no solo se aprende cuando se es alumno y se está en un aula, ¿no? Sino que el aprendizaje es a lo largo de toda la vida. Interesantísimo también esta reflexión, por supuesto, son todos estos documentos de los que estoy hablando. Os invito a que os adentréis en ello y los leáis con detenimiento, ¿no? Otro informe paralelo también a todos estos, al informe Brundtland y a las otras obras de los otros autores que hemos hablado, pues es el informe también de Lors, que es algo también
pues que todos conocemos, ¿no? En su informe La educación encierra un tesoro. Y fueron un paso más. Y ya nos hablaron en este informe de el aprender a ser, pero no solo aprender a ser, sino la educación debe ser capaz de despertar en nuestros alumnos el aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir, ¿no? Es de verdad, si esto nos lo creemos y si esto lo interiorizamos, es algo que como docentes nos tiene que llenar de responsabilidad, ¿no? Estas fueron las cuatro las cuatro patas que en el informe de Lors desde la UNESCO nos invitaron a hacer en 1996, ¿no? La educación debe de aprender a ser, a conocer, a hacer y a vivir. Qué bonito si lo consiguiésemos, ¿no? Si como docentes y personas que nos vamos a dedicar a la educación fuésemos capaces de conseguir que nuestros alumnos o las personas que pasan por nuestras aulas pues aprendan a ser, aprendan a conocer, aprendan a hacer y aprendan a vivir. Bueno, este informe también nos ha ayudado mucho y ha sentado una de las bases de lo que hoy es la educación para el desarrollo sostenible. Siguiendo este recorrido, 1996, bueno, ya aparecen dos momentos históricos muy importantes, ¿no? Como son las agendas internacionales, los ODM y los ODS, ¿no? Donde, como todos conocemos, ya que son la primera agenda, ¿no? Que son la agenda internacional, la primera agenda internacional del 2000 al 2015, tenía dentro de uno de sus objetivos, era el objetivo de la educación, ¿no? Y la importancia de la educación, que después se tuvo presente en la segunda agenda internacional, que es la que hoy en día nos tenemos en práctica, y que también, por supuesto, hay uno de los objetivos que habla de la educación, ¿no? Es un antecedente muy importante, ¿no? Esta primera agenda y que apareció en el año 2000, en la Cumbre del Milenio, como bien sabéis, donde como digo, había 8 objetivos, ¿no? en esta primera agenda internacional, y ya el tema de la enseñanza y de la educación era transversal y era clave, ¿no? No cabe hoy adentrarnos mucho en las agendas internacionales, pero como contexto es necesario que lo conozcamos, ¿no? También aquí os propongo que tengamos otro encuentro para hablar de esto si es necesario, ¿no? Pero tenemos que saber que hay en esta primera agenda internacional de los ODM, tenemos el objetivo 2 era ya lograr la enseñanza primaria universal en el año 2000, ¿no? Se quería y se proponía que todos los niños, ¿no? Ya sabemos que los datos mundiales hablan que todavía hay unos 800 millones de niños sin escolarizar, entonces vemos que este objetivo no se cumplió. Año 2000, seguimos avanzando en este pequeño recorrido histórico y termina esta primera agenda internacional, ¿no? Que llevaba incluido el tema de la enseñanza en el objetivo que acabamos de mencionar, y aparece la Agenda 2030, ¿no? Los ODS, que ahora hablaremos, y hay otro, un documento que habla que es el documento de la UNESCO en el 2015, replantear la educación hacia un bien común mundial, donde, asumiendo las anteriores realidades, ¿no? El aprender a ser, la educación a lo largo de la vida, el aprender a ser, conocer, hacer y vivir, añadieron la importancia de la visión
humanista e inclusiva en la educación. O sea, en el 2016, en el 2015, cuando salió en este informe, se propone o se nos propone hacer una vuelta a los orígenes de la educación, ¿no? Después de haber pasado por este cambio de paradigma y de aprendizaje, ¿no? Entonces, se nos empieza a hablar en este informe del 2015, estaba creando la segunda agenda internacional, se nos empezaba a hablar ya de educación inclusiva y de educación humanista, ¿no? Una vez, y ya empiezo a hablar de cosas que son más conocidas, bueno, las anteriores también, que es cuando se aprueba en septiembre del 2015 la agenda internacional que hoy nos ocupa, la Agenda 2030, que como sabéis en sus objetivos de desarrollo sostenible busca en el objetivo 4 concretamente, ¿no? Y aquí ya empezamos a hablar de educación para el desarrollo sostenible. Veremos también que la educación para el desarrollo sostenible, por lo tanto, empezamos a entrar un poco en el contenido, no es un invento nuevo, no es algo que no es un invento nuevo, no es algo que haya aparecido de la nada, sino que ha ido absorbiendo diferentes realidades de la educación y del mundo educativo, ¿no? En la Agenda 2030, el ODS 4 nos habla y nos dice que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, ¿no? Esto es lo que nos dice el ODS 4. Y una de las metas del ODS 4 es la educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Porque concretamente dentro de la Agenda 2030, como sabéis, de las 169 metas, el que se refiere al 4, al de educación de calidad, que es un poco el titular, el eslogan o el marketing que hay detrás de educación de calidad, es lo que he presentado, ¿no? Que entiendo que lo conocemos, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje. Este es el objetivo real, ¿no? Porque lo que decimos y lo que decía hace poco, pues que hay muchos avances gracias al anterior dato, pero que todavía hay muchos niños y niñas que no están escolarizados, ¿no? Entonces, este es uno del objetivo principal. Y una de las metas, concretamente, ¿no? La meta 4.7, que hace referencia a uno de los caminos que debemos seguir para cumplir este objetivo más grande, concretamente dice que de aquí al 2030, en el 2015 se aprobó, ¿no? Nos decían en el 2015, del 2015 al 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias para promover el desarrollo sostenible, que incluye, y aquí nos acercamos un poco a lo que define, ¿no? A las dimensiones de la educación para el desarrollo sostenible. Lo que incluye, entre otros, la educación para el desarrollo sostenible, estilos de vida sostenible, derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, ciudadanía y valoración de la diversidad cultural y contribución de la cultura al desarrollo sostenible, ¿no? Pues aquí nos dan Naciones Unidas, nos da algunas pistas Naciones Unidas de qué es esto de la educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Y de dónde ha ido bebiendo y de qué cosas ha ido absorbiendo para entender las dimensiones y el concepto, ¿no? De EDS, que son las iniciales de educación para el desarrollo sostenible. Una vez que hemos hecho este recorrido muy rápidamente, ¿no? Porque ojalá poder tener más tiempo para podernos dedicar más a esto, vamos a aterrizar un poco
cuáles son las dimensiones de la educación para el desarrollo sostenible. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educación para el desarrollo sostenible, ¿no? La educación para el desarrollo sostenible está fundamentada en muchos teóricos, ¿no? que han fundamentado otros apellidos que ha tenido la educación. Pero podemos decir, igual que la Agenda 2030 es una herramienta, es la herramienta contemporánea que tenemos para hacer que los derechos humanos se cumplan, ¿no? Para hacer que el derecho humano referente a la educación número 26 se cumpla, hoy tenemos una herramienta, que es la herramienta 2030, la Agenda 2030, nos permite que muchos de estos derechos humanos aprobados en 1948 se consigan, ¿no? y se lleven a la práctica y a la realidad. Por lo tanto, ¿cuáles son las dimensiones, ¿no? de la educación para el desarrollo sostenible? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Pues hay diferentes autores que ya han hecho este recorrido, o sea, ya no es solo la UNESCO, ¿no? y Naciones Unidas como organismos internacionales, sino que tenemos todo lo que es diversidad cultural. La educación para el desarrollo sostenible lo ha absorbido y lo tiene en cuenta, ¿no? Y ahí tenemos pues a referentes en estos temas como es Pajares, Leiva, Carrascal, Arroyo o otros muchos, ¿no? Jiménez de la Calle, otros muchos autores que han profundizado en esto de la diversidad cultural, ¿no? Por lo tanto, la diversidad cultural es uno de estos pilares fundamentales que tiene la educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Y que ya tiene un recorrido de unas décadas atrás y que ahora se entiende que tiene que formar parte de esta nueva forma de querer transformar el mundo, ¿no? Igual que yo, creemos que la educación es una herramienta de transformación, ¿no? Por lo tanto, la diversidad cultural, hoy vivimos en un mundo diverso y totalmente conectado, donde todas las realidades conviven, ¿no? Pues la diversidad cultural es una de las partes y de las dimensiones de esta educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos también todo el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, pues evidentemente que se ha tratado en la literatura de muy diversos términos, pues también lo tenemos en cuenta, ¿no? Aquí tenemos autores que han hablado de la importancia de educar entre la igualdad entre niños y niñas, como pueden ser Olivenza, Cabello, Cobo, Solís, muchos, ¿no? que han hecho y han incluido todo el tema de la igualdad entre niños y niñas por esto. Después hay una parte muy importante y que responde a la esencia de lo que es la educación también para el desarrollo sostenible. Si por ir recapitulando, hemos hablado de la dimensión de diversidad cultural, la dimensión de igualdad entre los hombres y las mujeres y ahora abordamos la de derechos humanos y cultura de paz, ¿no? Todo lo relacionado con la educación en valores, ¿no? Es otro de los grandes pilares que incluye y que tiene la educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Que son la educación para los derechos humanos y la educación en la cultura de paz, ¿no? Que aquí hay autores también de referencia, sobre todo, sobre todo os estoy hablando de los autores de referencia que hay en España, ¿vale? Sobre estos temas. Entiendo que en Brasil hay a lo mejor una realidad y hay otros referentes, ¿no? Aunque tenemos mundialmente el contexto teórico y el contexto y el marco teórico que os he dado funciona y nos sirve, la realidad también, y esto es importante, ¿no? Y ya la Agenda 2030 lo recoge muy bien, ¿no? Que cada país tiene que atender a su realidad para dar respuesta a estas metas que se han querido proponer, ¿no? Pues hablando de educación en valores, derechos humanos y cultura de paz, pues tenemos a Ruiz Alberdi, a Jares, a Mayor, a Baselga, a Tubilla, ¿no? Diferentes personas que han profundizado en todo esto de la educación en valores, educación para la paz, para la no violencia, los derechos humanos, ¿no? ¿Y cuál es la última dimensión? Y con esto también voy terminando un poco, pues para tener, ¿no? Que
que me podáis preguntar sobre lo que queráis. ¿Cuál es la última dimensión, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo lo que hoy ya llamamos como desarrollo sostenible, que viene a ser pues la educación ambiental, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que también dentro de la educación pues tiene un recorrido y una importancia clave, ¿no? En esto de la educación para el desarrollo sostenible. Ahí también hay autores que llevan escribiendo, ¿no? Estamos hablando siempre de personas académicas que escriben en revistas de alto impacto, ¿no? Hablamos de educación ambiental, pues nombres como Vega, Novo, Vilches, Tornero, ¿no? Son personas que han hecho un recorrido y han investigado, antes de que apareciese el concepto de educación para el desarrollo sostenible, han investigado sobre la educación ambiental o la educación para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, la educación para el desarrollo sostenible hoy incluye diferentes dimensiones, ¿no? Y quiere ser el resultado o la apuesta por por unificar todas las líneas que se venían dando, ¿no? Y también de estas 4 dimensiones también ha asumido o ha absorbido los otros informes de los que hemos hablado, ¿no? En este recorrido histórico y, por supuesto, las agendas internacionales, los ODM y los ODS, ¿no? Y los objetivos concretos. Y esto que no quería yo hablar tanto, no quería yo hablar tanto hoy, pero bueno, esto es un poco lo que quería comentaros rápidamente. Nos dejamos muchas cosas en el tintero y quedan muchas cosas por decir, pero como grandes pinceladas, yo creo que esto nos hace ver la importancia, ¿no? De la EDS, de la Educación para el Desarrollo Sostenible, que también la podemos encontrar en la literatura como educación para la ciudadanía global también, ¿no? Hay algunos nombres. Es verdad que este es el que más fuerza está cogiendo, ¿no? Y el que más recorrido está teniendo en la literatura. Y esto era un poco lo que quería compartir, ¿no? Con vosotros, que también sois compañeros, y bueno, pues abierto también a las preguntas. Espero no haber hablado muy rápido y ya digo que bueno, es un tema denso para abordarlo así en poco tiempo, ¿no? Cabría hablar muchísimo más de cada uno de los informes, de los libros, de los autores, de los conceptos que hemos dicho. Pero esto era un poco todo lo que tenía que contar. Rafael, no sé si quieres que puntualice algo más, que lo que me digas. Muito obrigado, parabéns. Bom, mais uma vez, professor Daniel, muito obrigado. Foi uma fala muito rica, uma perspectiva histórica de como surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável com as principais dimensões que esse conceito congrega para a discussão da educação para o desenvolvimento sustentável. Nós vamos passar agora as perguntas. Eu tenho uma pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta? Félix, mais alguém? São 3 perguntas. Tem espaço para mais uma. Tem? Não? Se não puder consultar, não, às vezes. Então, nós temos 3 perguntas aqui para o professor. A primeira, minha mesmo, gostaria de saber qual é a sua opinião, uma ideia que eu tenho pesquisado, e também eu atuo aqui na Faculdade de Educação com o ensino de geografia. E eu acredito que a ciência geográfica ela também tem um potencial muito grande para contribuir para o desenvolvimento sustentável pelo seu rol de categorias. O território, o próprio espaço geográfico, a escala geográfica, que é uma discussão muito importante. Eu gostaria de saber do senhor o que você pensa. Tem um economista norte-americano, ele é indiano,
mas trabalhou em Harvard e outras universidades, o professor Amartya Sen, ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 98, e ele tem uma ideia, um livro que é muito interessante, ele propõe a ideia de desenvolvimento como ampliação das liberdades substantivas dos indivíduos. E é nesse sentido que eu gostaria de saber o que o senhor poderia comentar, essa concepção do professor Amartya Sen, do desenvolvimento como liberdade. Na sua opinião, contribui, esclarece para a gente discutir o desenvolvimento sustentável e o debate da educação? Essa seria a primeira pergunta. Obrigado. Vou desligar o meu microfone para não atrapalhar. Vale. Bueno, hablar de Amartya Sen pues también ¿no? Da hasta miedo, ¿no? Una personalidad como esta, hablarlo rápidamente. Es muy importante tener en cuenta en esto de la educación para el desarrollo sostenible dónde se va a desarrollar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, en efecto, no podemos... Professor, vou te pedir desculpas, te interromper. Teria como você voltar? A gente teve um problema aqui no som. Cadê a... Deu certo? Eu acho que eu desliguei sem querer. Era só para eu ter aumentado o volume e desliguei. Será que deu certo? Conectou? Agora sim, me desculpe. Nada. Bueno, hablamos de... No se puede... Hoy en día cualquier programa educativo tiene que tener en cuenta el entorno, tiene que tener en cuenta la situación, tiene que tener en cuenta... yo he tenido la suerte de viajar mucho por África, conociendo muchos programas educativos, ¿no? Y de hecho soy crítico con muchas propuestas que se hacen desde organismos internacionales, ¿no? Porque están un poco alejadas de la realidad de estos centros educativos, ¿no? Entonces, todo el tema de la población, de la geografía, del lugar donde está, debe tenerse en cuenta. O sea, no se puede, no funcionaría, ¿no? En el caso de Amartya Sen, pues es un premio Nobel, ¿no? Que además le reconocieron mucho sus estudios por todo lo relacionado con el bienestar económico y, en efecto, el desarrollo humano, ¿no? Nos decía Amartya Sen que se adentraba también mucho en lo que era la pobreza, ¿no? Y cómo se definía todo el tema de la pobreza, ¿no? Es verdad que Amartya Sen conceptualiza todo el tema del desarrollo humano como un proceso que incrementa las oportunidades, ¿no? Y las capacidades de todas las personas. Es muy interesante también todo este desarrollo, ¿no? Ya digo que nos dejábamos muchas cosas en el tintero, ¿no? Y nos decía también que la libertad es una condición indispensable para lograr el desarrollo, ¿no? Como bien nos decía el profesor Rafael. Claro, entonces cabe que entendamos pues cómo hacer que estas personas pues tengan la libertad, ¿no? Ahí está pues en el libro de Desarrolla la libertad, pues ahí también podemos encontrar ese argumento, ¿no? Donde la libertad y la justicia están totalmente relacionadas, ¿no? Bueno, muy interesante toda esta línea de pensamiento de la pobreza, de la desigualdad económica y todo, cómo el desarrollo humano lo trató Amartya Sen, ¿no? Pues bueno, ya digo que podríamos hablar mucho, pero en efecto también hay que tener en cuenta, ¿no? La importancia de todos estos pensadores que han ido aportando para que después desde Naciones Unidas se haya absorbido y se hayan
creado líneas de pensamiento sobre la educación, ¿no? Y evidentemente, en este caso, Amartya Sen con toda su propuesta teórica, económica sobre la pobreza, pues también está representada de alguna forma en este tipo de informe. Muito obrigado, Daniel. Parabéns pelas suas reflexões. A gente tem mais uma pergunta de um aluno nosso, ele vai se apresentar, vai sentar aqui perto e vai fazer. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu sou Félix Matias, estudante daqui da UFMS e orientando do professor Rafael. Sou doutorando em educação. Então, ao longo dessa palestra, ficou curioso. Fiquei curioso em querer entender um pouco mais, né, em relação ao conceito da sustentabilidade, né? Foi trazendo uma questão, a historicidade, né, do próprio conceito, tipo os anos em que iniciou essa discussão de sustentabilidade. Então, eu queria saber, professor, ao longo desse período, se houve alguma recontextualização do contexto de sustentabilidade, do conceito de sustentabilidade, ou o pensamento que guiava esse conceito de sustentabilidade nos anos 48 é o mesmo dos anos atuais? Se houve alguma alteração do jeito do que está se pensando, discutindo sobre a sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, em vários campos, né? Sobretudo na educação, que é o nosso prato forte. Se houve alguma alteração ou não. E, aliado a isso, olhando o fato de que fala-se sempre da sustentabilidade, mas ainda continuam problemas ligados ao conhecimento mesmo da questão de sustentabilidade ou na sua própria prática. Então, eu queria saber quais são os desafios da atualidade em termos dessa questão da sustentabilidade, sobretudo no campo da educação, mas também sem deixar outros campos, né? Porque fala-se tanto de sustentabilidade, mas estamos com problemas ambientais por aí e não só, né? Então, queria saber um pouco mais sobre isso. Não sei se fiz-me entender. Sí, te he entendido. Sí, te he entendido, muy bien. Obrigado. Muchísimas gracias. Voy a intentar... Fecha o microfone, por favor. Obrigado, Daniel, pode falar. Estamos ouvindo. Vale, voy a intentar, bueno, porque también hablabas, ¿no? Y bueno, que yo no tengo aquí, verdades absolutas, ¿no? O sea, esto podríamos debatirlo, ¿no? Ojalá poder hacerlo en persona, podríamos debatirlo, ¿no? Ya digo que bueno, pues yo me dedico a la educación igual que vosotros y he investigado sobre este tema, ¿no? Y sigo investigando. Como sabéis, o sea, hay una definición oficial, ¿no? de lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Y así está recogido en este informe, ¿no? de sostenibilidad de 1987, ¿no? Que dice, la definición tal cual dice, el desarrollo sostenible implica cómo debemos vivir hoy si queremos tener un futuro mejor, ¿no? Ocupándonos de las necesidades presentes, esta es la clave, ¿no? Esto es lo que así se recoge en 1987. Ocupándonos de las necesidades presentes sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras, ¿no? A mí me gusta mucho decir esto porque hoy en día parece ya que la palabra desarrollo sostenible ya no tiene valor o se ha perdido, ¿no? Todo el mundo se ha adueñado un poco de esta palabra, ¿no? Pero cuando yo le pregunto a mis alumnos que tienen 20, 21 años, ¿qué es la sostenibilidad? Lo empiezan a tener integrado. De hecho, el mundo empresarial está mudando un poco la palabra responsabilidad social corporativa, ¿no? La RSC, que bien conoceréis también,
está cambiando un poco porque ya hemos entendido como sociedad y las empresas han entendido como parte de como miembros de la sociedad que esto de la RSC ya es que debe de estar integrado, o sea, porque ya no es ni responsabilidad, ni es social, ni es corporativa, ya es otra cosa, ¿no? Ya estamos un paso más. Entonces, esto tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, ¿no? Hoy en día las grandes multinacionales y las grandes empresas hablan de la ESG, ¿no? De la ESG, ¿no? Que son palabras que tienen que ver con en gobernanza social y todo lo que tiene que ver con, pues eso, el desarrollo, ¿no? Este recorrido no se ha llegado ahora hoy en día, eso lo que digo, ¿no? De las grandes multinacionales, no se llega de repente, ¿no? Se llega porque hay un recorrido, ¿no? Porque lo ambiental, lo social y la gobernanza, ¿no? Que es esta traducción concreta del ESG, incluye un poco esta evolución que estamos viendo, ¿no? Pues bueno, ojalá, o no sé si ojalá o no, el día de mañana, cuando hablemos de educación, todos sepamos a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Bueno, esa era un poco la actividad también que quería hacer al principio con vosotros, con los teléfonos móviles, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educación, ¿no? Y no tengamos que ponerle a lo mejor tantos apellidos, ¿no? Y fijaros que hay la UNESCO en el informe de repensar la educación en 1990, en el 2015, perdón, hacia dónde se dirige, pues es esa vuelta a lo inclusivo, ¿no? de la educación y a la vuelta a los orígenes, ¿no? de la educación humanista que decían en este informe. Bueno, esto claro que ha habido, el mundo es diferente, ¿no? Desde 1900, desde que se define la sostenibilidad, desde que se aprueban los derechos humanos, el mundo es un mundo distinto, ¿no? Por lo tanto, si bien es bueno que todos sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo sostenible, debemos de entender, ¿no? Que esto pues puede y debe de ir evolucionando, como ha pasado con todo lo que tiene que ver con responsabilidad social corporativa en el mundo empresarial, ¿no? Que ahora ya habla de otros criterios, ¿no? Pues y otros indicadores, pues que son lo que decimos, ¿no? El ambiental, el social y todo lo referente a la gobernanza. Daniel, muito obrigado. Sua fala é extremamente esclarecedora, didática. A gente conseguiu te entender perfeitamente. Eu gostaria de agradecer à Universidade Francisco de Vitória, na sua pessoa, por essa participação aqui na nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer os apoios que nós tivemos aqui também, da Faculdade de Educação, da Diretoria de Desenvolvimento Sustentável, que é uma diretoria dentro da nossa universidade, preocupada com a discussão e a implementação da sustentabilidade em várias áreas da nossa universidade, e também um programa de pós-graduação em educação. Eu espero que nós possamos estabelecer outras pesquisas, de palestras, pesquisas, para que a gente possa caminhar junto nessa área que é tão importante, que é a educação para o desenvolvimento sustentável. Mais uma vez, muito obrigado. Então, um grande abraço desde aqui do Brasil para você ahí en España. Pues nada, repito lo mismo, muchísimas gracias, para mí es un placer también, ¿no? Y también, pues me contaba Rafael que había leído algún artículo mío, pues ahí también profundizo un poco más en todas estas cosas que he contado un poco rápidamente, ¿no? Pues por ejemplo, está en el de la propuesta educativa de formación integral desde la universidad de prisma social, ahí todo eso se explica un poco más, ¿no? Igual que también hay uno muy interesante, ¿no? De la medición de la educación para el desarrollo sostenible en la revista RISE, pues ahí también os invito así rapidísimamente a que
ahí encontráis en profundidad un poco más lo que yo aquí he encontrado. Pero, por supuesto, encantado de haber establecido esta conexión. Es un tema que me interesa mucho y seguro que sí, y para hacer cosas juntas, conferencias, seminarios internacionales, lo que sea, ¿no? Entre universitarios de aquí y de allá, estamos abiertos y encantados de haber contactado con vosotros. Así que muchísimas gracias y un abrazo muy grande desde España, desde Madrid. Obrigado, Daniel. Boa noite aí. Até mais. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, hasta luego. Adiós. Agora.